Vamos a ver en esta clase la última parte de la unidad 8 de aldehídos y cetonas. Hasta ahora hemos estudiado reacciones de adición nucleofílica en compuestos carbonílicos. También hemos estudiado reacciones de reducción y de oxidación. En esta clase vamos a considerar dos tipos más de reacciones. La llamada sustitución en alfa, que consiste en una sustitución en el átomo de carbono vecino al grupo carbonilo, es decir, el carbono alfa. Y por otro lado, condensaciones de compuestos carbonílicos. Vamos a comenzar con lo que es la tautomería cetoenólica, de la cual ya hablamos cuando vimos hidratación de alquinos en la unidad 3. Los aldehídos y cetonas que contengan hidrógenos alfa presentan tautomería cetoenólica. Esta tautomería es un equilibrio entre dos compuestos diferentes que reciben el nombre de tautómeros y que se diferencian en la diferente posición ocupada por un hidrógeno y por un doble enlace. Los tautómeros son isómeros estructurales interconvertibles. Aquí vemos un doble enlace carbono-oxígeno, mientras que esta sería la estructura ceto, y en la forma enólica un doble enlace carbono-carbono. Por otro lado, el hidrógeno ocupa en la forma ceto una posición está ubicado en el carbono alfa, y en la forma enólica está unido al oxígeno, formando un hidroxilo. Por lo normal, el equilibrio está desplazado hacia la forma ceto. Este equilibrio es posible gracias a la acidez del hidrógeno en el carbono alfa del grupo del carbonilo. Este equilibrio que favorece a la forma ceto se pone en evidencia mediante esta constante de equilibrio. Constantes de equilibrio tan pequeñitas indican que el equilibrio favorece a los reactivos. También en esta gráfica de energía versus avance de la reacción, la forma ceto tiene menor energía y es la más estable, por lo tanto es la favorecida en este equilibrio. Vamos a ver entonces esta tautomería cetoenólica cuando es catalizada por una base o por un ácido. En presencia de bases fuertes, las cetonas y aldehídos actúan como ácidos protonados débiles. Se sustrae un protón en el átomo de carbono alfa para formar un ion enolato, estabilizado por resonancia con la carga negativa distribuida sobre un átomo de carbono y uno de oxígeno. La reprotonación posterior puede ocurrir en el carbono alfa, acá, formando nuevamente la forma ceto, o en el átomo de oxígeno, formando un alcohol vinílico, que sería la forma enólica. De esta manera, vemos cómo la base que desprotona el hidrógeno del carbono alfa actúa solamente como catalizador, porque se obtiene al final de la reacción. La base entonces cataliza el equilibrio entre las formas ceto y enólica isoméricas de un compuesto carbonílico. Hemos dicho que para las formas cetonas o para los aldehídos y cetonas sencillos predomina la forma ceto. Por lo tanto, un enol o alcohol vinílico se describe mejor
como una forma isomérica alterna de una cetona o un aldehído. Repetimos, este tipo de isomerización que ocurre por la migración de un protón y el movimiento de un enlace doble se llama tautomería, y los isómeros que se interconvierten se llaman tautómeros. No confundir los tautómeros, que son verdaderos isómeros estructurales, con formas de resonancia. Los tautómeros, como decíamos, son isómeros verdaderos, son compuestos diferentes, con sus átomos acomodados de manera diferente. Las formas de resonancia son representaciones diferentes de la misma estructura, con todos los átomos en las mismas posiciones, mostrando cómo se deslocalizan los electrones. La tautomería cetoenólica también puede ser catalizada por un ácido. Un ácido protona al oxígeno del grupo carbonilo y después es eliminado un protón del carbono alfa, obteniéndose la forma enólica. En la hidratación de alquinos de la unidad 3 vimos un intermediario enólico, era este, formado por medio de la hidrólisis de un alqueno, que se isomeriza con rapidez a su forma ceto en condiciones de reacción ácidas. Si comparamos los mecanismos catalizados por base y por ácidos para la tautomería cetoenólica, podemos decir, en base primero se elimina el protón del carbono y después se adiciona al oxígeno. En ácido, primero se protona el oxígeno y después se desprotona el carbono. La mayoría de los mecanismos de transferencia de protones funcionan de esta manera. Entonces, nuevamente, en base, primero se elimina un protón de la posición anterior y después se añade un protón a una nueva posición. En ácido, primero ocurre la protonación en la nueva posición, seguida por la desprotonación en otra posición diferente. Aquí tenemos una animación de ese equilibrio tautomérico, donde esa bolilla gris que se desplaza es el átomo de hidrógeno, que en una estructura, en forma enólica, está unida a oxígeno, y en la forma ceto está unida al carbono alfa. Como dijimos, para aldehídos y cetonas normales, el equilibrio está generalmente desplazado hacia la forma ceto. ¿Quién es el responsable entonces de este equilibrio tautomérico? Es el hidrógeno unido al carbono alfa del grupo carbonilo. El grupo carbonilo aumenta de manera drástica la acidez de los protones en el átomo de carbono alfa, porque la desprotonación forma un ion enolato estabilizado por resonancia. La mayor parte de la carga negativa del ion enolato reside en el átomo de oxígeno electronegativo. El pKa para la eliminación o para remover un protón alfa de una cetona o un aldehído común es de alrededor de 20, lo que demuestra que una cetona o un aldehído común es mucho más ácido que un alcano o un alqueno que tienen pKa mayores que 40, o incluso más ácidos que los alquinos que tienen pKa iguales a 25. Sin embargo, una cetona o un aldehído es menos ácido que el agua, que tiene un pKa de 15,7, o de un alcohol, que tienen pKa que están en el orden de 16 a 19. En esta diapositiva vemos la mezcla de equilibrio con los
porcentajes relativos de cada especie y se ve que la mezcla de equilibrio contiene solo una pequeña fracción de la forma enólica desprotonada. Vemos entonces aquí las formas resonantes de este enol. No confundamos tautomerización con resonancia. Vemos entonces ahora la condensación aldólica de aldehídos y cetonas. Bueno, una condensación ya la mencionamos en la parte anterior, es una reacción por la cual dos moléculas se unen formando un compuesto con pérdida de una molécula pequeña que puede ser una molécula de agua. En el caso de condensación de aldehídos y cetonas, las moléculas que se unen son moléculas de aldehído o cetonas y el producto es un aldol. La reacción se realiza en medio básico, hidróxido de sodio acuoso y diluido, y a una baja temperatura. Por la influencia de una base diluida, los aldehídos o dos moléculas de un aldehído o una cetona se pueden combinar para formar un beta-hidroxialdehído o una beta-hidroxicetona. Esta reacción se llama condensación aldólica y en todos los casos el producto resulta de la adición de una molécula de aldehído o cetona a una segunda molécula, de manera tal que el carbono alfa, que viene a ser este carbono azul, de una de las moléculas, queda unido al carbono carbonílico, que es el carbono rojo, de la segunda molécula. Vemos aquí la reacción de condensación aldólica del etanal, donde el producto resulta de la adición, es una adición nucleofílica, del carbono carbonílico de una molécula al carbono alfa de la otra. A esta estructura es un beta-hidroxialdehído, este es el carbono carbonílico, carbono alfa, carbono beta, 3-hidroxibutanal. En caso que el aldehído o la cetona no tengan hidrógenos alfa, no puede tener lugar una condensación aldólica así. El mecanismo generalmente aceptado para las condensaciones catalizadas por bases comprende los siguientes pasos. En primer lugar, se produce la formación del enolato por sustracción del hidrógeno alfa. Es decir, el ion hidróxido ataca y arranca el carbono alfa de la molécula del aldehído formando el anión enolato, que es un carbanión. Este carbanión, que es un verdadero nucleófilo, se adiciona al carbono carbonílico de otra molécula de aldehído para generar un alcóxido. En un tercer paso, se produce la protonación del oxígeno del anión alcóxido, es decir, el anión alcóxido arranca un ion hidrógeno del agua para dar origen al beta-hidroxialdehído y se regenera el anión hidróxido. En consecuencia, el propósito del ion hidróxido es la producción de este carbanión, que es el verdadero nucleófilo de la reacción. Si la temperatura supera los 5 grados Celsius, el aldol pierde agua formando un producto alfa-beta insaturado. Es decir, los beta-hidroxialdehídos o beta-hidroxicetonas que se obtienen de las condensaciones aldólicas pueden deshidratarse con gran facilidad.
Los productos principales tienen el doble enlace carbono-carbono entre los átomos de carbono alfa y beta, como se ve en este ejemplo. Tanto la facilidad como la orientación de la eliminación están relacionadas con el alqueno obtenido, que es particularmente estable debido a que el doble enlace carbono-carbono se conjuga con el doble enlace carbono-oxígeno carbonílico. También tenemos condensaciones aldólicas cruzadas que se presentan cuando la condensación aldólica ocurre entre dos compuestos carbonílicos diferentes. Este tipo de reacciones no siempre es factible en el laboratorio, puesto que puede resultar en una mezcla de 4 productos. Sin embargo, esa síntesis puede compensar comercialmente si la mezcla es separable y si los componentes se pueden colocar en el mercado. En el caso de la condensación aldólica entre propanal y etanal, los 4 productos serían el producto de autocondensación del propanal, el producto de autocondensación del etanal y el producto de la condensación cruzada, donde el carbono carbonílico del propanal se une al carbono alfa del etanal, y la otra posible combinación, aquella en la cual el carbono carbonílico del etanal se une al carbono alfa del propanal. Para que esta reacción tenga utilidad en síntesis, puede obtenerse un buen rendimiento de un solo producto usando la condensación aldólica cruzada si uno de los reactivos no contiene hidrógenos alfa, de modo que sea incapaz de autocondensarse. Ejemplos de aldehídos o cetonas sin hidrógenos en alfa es el benzaldehído o también el formaldehído. Entonces aquí vemos la condensación aldólica cruzada entre benzaldehído y propanal, donde el benzaldehído solamente aporta el carbono carbonílico que se une al carbono alfa del propanal. Y bueno, al final tenemos el producto de deshidratación del beta hidroxialdehído. Otra de las reacciones de interés es la halogenación de aldehídos y cetonas, la cual puede llevarse a cabo en medio ácido o medio básico. Para esto se trata el aldehído o la cetona con un halógeno y una base o un ácido. Ocurre una reacción de alfa-halogenación. En muchos casos, la halogenación promovida por base o por ácido no se detiene con la sustitución de un solo hidrógeno, debido a que el producto de la primera sustitución, que es una alfa-halocetona, es más reactiva hacia la halogenación que la materia de partida, debido a que el halógeno atractor de densidad electrónica estabiliza al ion enolato, potenciando su formación. Esto quiere decir que se pueden sustituir por halógenos tantos átomos de hidrógeno como hidrógenos haya en el carbono alfa. Entonces acá se ve cómo los dos átomos de hidrógeno del carbono alfa han sido halogenados, en este caso uno solo, quedando otro también para ser halogenado. Por último, vamos a ver la reacción de dismutación de Cannizzaro. La reacción de Cannizzaro o de dismutación es una reacción de autooxidación-reducción
característico de aldehídos que no posean hidrógenos en el carbono alfa, porque en caso de tener estos átomos de hidrógeno, sufren más rápidamente la enolización. Esta reacción de Cannizzaro se produce en un medio fuertemente básico, de hidróxido de sodio acuoso muy concentrado, con concentraciones del 25 al 30%, y como productos tenemos que la mitad de las moléculas se oxidan a ácido a expensas de que la otra mitad se reducen hasta alcohol. Dijimos que para cuando un aldehído se expone a la acción de un álcali concentrado, para experimentar esta autooxidación-reducción es necesario que los aldehídos carezcan de hidrógenos alfa. Aquí vemos algunos aldehídos sin hidrógenos en alfa, tal como el formil o alfa-formilnaftaleno, el 2,3-dimetil-2-butenal, formaldehído, 2,3-dimetilpropanal, o el benzaldehído o benzaldehído sustituido, como en este caso con un 3,5-dimetoxibenzaldehído. Esta reacción de Cannizzaro entonces se suele realizar dejando a temperatura ambiente al aldehído en hidróxido de sodio acuoso concentrado. Una mezcla de dos aldehídos. Bueno, antes de eso, vemos acá como un ejemplo de un aldehído que carece de hidrógenos en alfa, experimenta la reacción de Cannizzaro, donde este aldehído con un estado de oxidación intermedio se oxida en parte a ácido y la otra mitad de las moléculas se reducen a alcohol. Entonces, una mezcla de dos aldehídos sin hidrógenos en alfa, sometida a una reacción de Cannizzaro, podría esperarse que diera todos los productos posibles. Sin embargo, si uno de ellos es formaldehído, la reacción genera casi exclusivamente formiato de sodio o ácido fórmico y el alcohol correspondiente al otro aldehído. Podría decirse que una reacción de Cannizzaro cruzada en la que uno de los aldehídos es el formaldehído, se utiliza para reducir al otro aldehído. También cuando presentamos esta unidad hablamos del uso de los compuestos carbonílicos en la obtención de polímeros. Uno de los polímeros sintéticos más antiguos y muy importantes es la baquelita, que resulta de la reacción entre el fenol y el formaldehído o metanal. Cuando se trata fenol con formaldehído en presencia de un álcali o un ácido, se obtiene una sustancia de elevado peso molecular en la que se obtienen unidos los muchos anillos fenólicos por grupos metilénicos o carbono hidrógeno 2. Las etapas involucradas en la formación del polímero parecen ser las siguientes. En primer lugar, reacciona el fenol con formaldehído para generar orto y para hidroximetilfenol, que luego reacciona con otra molécula de fenol con pérdida del agua, con lo que resulta un producto de dos anillos unidos por este eslabón carbono-hidrógeno 2. Este proceso continúa dando un producto de alto peso molecular, puesto que hay tres posiciones
susceptibles al ataque, resulta que el producto final tiene muchas uniones transversales, lo que le confieren al polímero una estructura rígida que se pone de manifiesto en sus propiedades. La baquelita es uno de los polímeros que se utiliza, por ejemplo, en las carcasas en las carcasas de televisores, o también se utiliza en las asas de cacerolas, o en la cubierta de destornilladores, y tiene esas características de ser rígida, por lo tanto, al no ser elástico el polímero, luego de muchas dilataciones y contracciones termina quebrándose el polímero en el caso de las cacerolas. Entonces, podemos describir esta primera etapa como una sustitución electrofílica en el anillo por el carbono deficiente en electrones del formaldehído, o también, si lo miramos desde otro lado, puede describirse esta primera etapa como una adición nucleofílica del anillo aromático al grupo carbonilo. Otro de los polímeros a los que hemos hecho referencia son las resinas de urea formaldehído. La urea es una diamida que forma polímeros al reaccionar con formaldehído. El producto es una resina de urea formaldehído muy importante en la obtención de plásticos moldeados. En este caso, también se genera un producto de alto peso molecular que tiene o que constituye un polímero de red espacial, dándole las propiedades características de las resinas de ser rígidas. Bueno, hasta aquí llegamos.